Muy buenas tardes, hermanos y hermanas de sesiones de rock con Yombi, Susana y Pepe. Vamos a hacer una línea así de conversación porque es lo que los músicos de rock que trascendieron aquella etapa, aquella situación que se vivía en un país. Siempre hemos dicho, y no es queja, no así que estemos quejándonos rotundamente de eso, pero sí hubo una cierta represión a lo que fue el rock. Y hay varias versiones según cada músico, pero de que aprovecharon, pero por el aprovechamiento fue dada su calidad musical y la reputación que crearon los músicos de rock, y precisamente fue para acompañar cantantes de otros géneros. Y aquí obviamente, y dada la conversación que vamos a hacer, es la calidad, el interés de entrar a otros géneros y acompañar, como repito, a gente tan conocida popularmente por los medios que rifaban en ese momento. Y a raíz de haber estado con Fernando, tuve una pequeña previa charla antes de... Y el maestro Jorge Salles del 39.4 tiene historias obviamente similares, pero todo también es conforme a quien le sucede, cómo fueron, dónde fueron, y es el motivo por el cual estamos aquí. Previo a esto que estoy diciendo, el maestro Salles pues nos contó otra conversación sobre su vida a través de los años en esta ciudad y la relación que tiene con esta casa, al cual estamos muy agradecidos por permitirnos realizar los programas, maestro. Por eso iniciamos la conversación con el maestro Jorge Salles. Muchas gracias, maestro Jorge Salles. Es un gustazo que estés aquí, Yombi, ya sabes. Muchas gracias, maestro, y de verdad es un placer también charlar con el maestro, porque así como tiene su archivo fotográfico, su archivo musical y su archivo personal muy importante. ¿Sí? Sí. Maestro Jorge, usted, si mencionamos, son 5 grupos antes o 4, no sé, del 39.4, si es así. ¿Con quién inicia, maestro, musicalmente hablando? Yo inicié en 1966 con un grupo de la colonia Morelos que se llamaba Los Solos. El grupo de los grandes, de los semifinalistas en el gran concurso del disco de oro a gogo de Canal 58. Los Solos en acción presentan Una Pequeña Ayuda. ¿Quién lo conformaba, maestro? Lo conformaba, empezamos Fito Rosales y yo, hermano de Jaime Rosales y Leonel Rosales, bajistas, conocidos aquí en Guadalajara. Fito y yo empezamos a tocar guitarra, éramos vecinos ahí en la colonia Morelos, pues teníamos 15 años. Iniciamos él y yo a tocar guitarra y empezamos con un amigo que se llamaba Carlos Navarrete, que era el vocalista. Siempre le gustó cantar y yo empecé a tocar guitarra junto con Fito y empezamos así a tocar. Después, y en ese momento iniciamos con otro amigo que se llamaba Arturo Rojo, la guitarra también, y nuestra primer tocada, me acuerdo, fue en Arenal, Jalisco, porque el papá de Fito era de Arenal, Jalisco, y el papá de Fito, Leonel y Jaime, que fueron músicos, también ya fallecieron. Jaime Rosales hace poco falleció, también Leonel Rosales. Su papá hacía instrumentos musicales
violines, violas, chelos y entonces bien contrabajos. familiarizados ellos con la Sí, música. incluso un contrabajo de los que tengo me lo hizo el papá de Fito, de Jaime y de interesante. Leonel, que eran Bien. músicos también. Y me acuerdo que esa primera tocada fue en la presidencia de Arenal, Jalisco. Te estoy hablando de 1965, 66. Me acuerdo que ganamos, creo, 30 pesos. ¿Y qué interpretaban, maestro? Rock, empezamos con música de los perfecto, Beatles. Es que perfecto. a mí lo que me movió la música fue oír a los Beatles, ¿me entiendes? Al oírlos, pues, no sé, me despertó la inquietud de la música, fíjate. Y empezamos a tocar pues, música en inglés, ¿me entiendes? Empezamos a tocar todo lo que nos llegaba de allá. Pero Fito duró muy poco tiempo, serían unos meses. Después ya ingresamos al grupo Benjamín Curiel, Arturo Rojo, Fito ya no, se acababa de salir, Carlos Navarrete y yo en el bajo. Porque nadie quería agarrar el bajo, todos tocábamos guitarras. Y conseguimos un bajo prestado. En ese tiempo rentábamos instrumentos para tocar, no teníamos instrumentos. Y nos prestaron un bajo Ibáñez y nadie, no, pues yo no toco. Y se me ocurrió agarrar el bajo. Bueno, pues nadie lo quería tocar. Entonces yo agarro el bajo y empiezo a tocar el bajo y desde entonces empecé con el bajo eléctrico. ¿Y quién viene? ¿De qué años estamos hablando? En 1966 y 67. ¿Y qué viene después de Después eso? del 67 y en el 68, en el 67 se accidenta Benjamín Curiel, que andaba en moto, y tuvo un accidente y se quebró los dos brazos, y pues haz de cuenta que se desbarata el grupo. Entonces empezamos con un grupo que se llamaba El Hormiguero del Barco, también de ahí de la colonia Morelos. De la Morelos. El Hormiguero del Barco. De allí, pues empezamos a ensayar. Ahí fue cuando empezamos a tocar los Doors, fue cuando salieron los Doors, Jimi Hendrix, todo eso. Y Al Cooper y Mark Bloomfield, blueses, empezamos a tocar blues y todo eso. ¿Cuántos integrantes eran? Éramos 5. 4, cuando éramos 4 yo tocaba el bajo. Cuando éramos 5, cuando éramos, en un tiempo toqué teclados también, incluso allí tocaba yo teclados. El Tofico es un compadre mío, Héctor Alcalá, falleció hace 2 años. Él cantaba todos los de los Doors, le encantaba Jim Morrison y cantaba mucho los de los Doors. Y Manuel Uribe, Manolo, tocaba la guitarra. Y en ese tiempo estaba el Chiva, que es Roberto, el jefecito, si lo ubican. El Chiva. Sí. Él era el baterista. Que fue baterista de Chester. Que era baterista de Chester. Original. En ese tiempo era él, y luego sale él y entra Pedro Calvillo, otro baterista. Y en el 69 nos vamos a Tijuana. Con ese nombre. Con El Hormiguero del Barco, a tocar a Tijuana. Órale. Y total, anduvimos tocando aquí, allá, como 1 semana, 2 semanas, y ya dice Pedro, el baterista, y el Tofis, mi compadre Héctor, saben que nosotros nos vamos y nos quedamos Manolo y yo, el guitarrista y yo. Y ya fue cuando duré 6 meses tocando allá. Empezamos a tocar en lugares, en bares, todo eso. Y duro allá 6 meses y ya me regreso ya en el 70. Ya 70s. ¿Y entra a qué grupo, maestro? En el 70 entro con un grupo que se llamaba Los Swans, como guitarrista, yo tocaba la guitarra. Y tocábamos en el Pigali, ahí en Zapopan. Allí duré pocos meses. De allí me voy con el grupo de Los Neri, con Sergio Gálvez, Toño Neri, Carlos Mendoza. Allí cantaba Carlos Navarrete, el cantante de Los Solos. ¿Me entiendes? Y allí estuvimos buen tiempo en el 70, parte del 70 y del 71. Estuvimos trabajando en Camino Real de Puerto Vallarta, en el Bar María Bonita. Como grupo show, éramos la banda Gusto, que se llamaba. Ahí tocaba los Five Fingers, terminan ellos el contrato y entramos nosotros 2 meses como grupo show. Y de allí, nos venimos aquí, pero para eso pasaron una historia allí de Carlos Híjar,
que me invita a tocar, porque yo desde antes ya tocaba con una orquesta que se llamaba La Continental. En 1968 yo tocaba la guitarra. Aparte de andar con El Hormiguero, andaba yo con esa orquesta. La Orquesta Continental era la filial de los hermanos Contreras, porque los hermanos Contreras en los años 60 tenían muchísimo trabajo. Entonces tenían a la Orquesta Continental, donde tocaba Carlos Hijas, que era trompetista de 39.4. Ahí empieza también esa gente. Allí conozco a Carlos Híjar, a José, otro trompetista, y La Chitica, un saxofonista. Y en la batería tocaba el Huiloto, un muy buen amigo, un señor así, mucho mayor que nosotros. Él tocaba el Huiloto, tocaba en la zona, con los picolísimos, en la tarara. Eran muy comunes, y la tarara también era muy común. Ahí tocaba él, incluso hicieron grabaciones y eran famosillos, en ese tiempo, en la cumbia. Pero aparte él era el director de la orquesta. ¿Grabaron como los picolinos? Sí, los picolinos. Eran ellos. El Huiloto era el baterista. Y era muy buena persona, ¿eh? Incluso vivían aquí por la calle de Jesús García, enfrente de lo que es el Parque Alcalde. Ahí ensayábamos. Y teníamos muchos eventos, ¿eh? Andábamos donde quiera tocando. Como orquestita. O sea, estamos hablando ya de... Ya del 68. Ajá. Y después ya me fui a Tijuana en los 70s. Ajá. Estábamos tocando allá en el Camino Real de Puerto Vallarta y me dice Sergio Galvez, el baterista del grupo de los Neri. Me dice, oye, dice, fíjate que Octavio, porque nos salió otra gira de allí, otro mes a Culiacán. Tocar un mes en Culiacán después de Vallarta. Dice, fíjate que Octavio ya no va a seguir la gira. ¿No conoces un trompetista? Le digo, pues yo conozco a Carlos Híjar. Teníamos buena relación, Carlos y yo, buena amistad. Dice, pues dile que si quiere venir a tocar con nosotros. Era la banda Gusto. Entonces le hablo a Carlos, le digo, Carlos, fíjate que Octavio ya se va a salir, el trompetista, que era de 39.4 después, pues, fue el que grabó, Octavio García. Y luego me dice Carlos, sí, ¿cómo no? Sí me interesa. Le digo, yo el fin de semana voy a Guadalajara y te vienes conmigo a Vallarta. Sí, sirve que los oigo, ya planeamos todo. Le digo, ya vamos a terminar el contrato en una semana, o faltaban 2 semanas para terminar los 2 meses. De allí nos vamos a Culiacán. Entonces, sí, y ya vengo de aquí. Le digo, vámonos, Carlos, ya nos fuimos en camión a Puerto Vallarta. Llegamos allá y ya nos oyó la primera noche. No, dice, está padre la banda. Ya en ese tiempo tocábamos Chicago, tocábamos Blood, Sweat and Tears y tocábamos Buddy Miles. Éramos el grupo show de allí, del bar María Bonita. Y luego me dice, oye, Jorge, te quiero platicar algo. A ver, fíjate que ya se regresó 39.4 de México. Andaban en México. Se regresó y ocupamos, viene Willow, Zúñiga, Ariel, Larry, y ocupamos el bajista. Y ocupamos trompeta, saxofón, dice, ahí está Jaime y Octavio, ya hablé con ellos. ¿Y ya era el nombre de 39, maestro? No, en ese tiempo éramos la banda Gusto, pero en ese tiempo ahí estaba Octavio García y Jaime Hernández, que era trompeta y saxofón, que somos los que grabamos el disco. Sí. Y Carlos Híjar, que tocaba el trombón, dice, ya hablé con Octavio y con Jaime, y sí se vienen con 39, vamos a armar 39 otra vez. Porque los metales de 39 se van a regresar a México y van a armar Bandido. Entonces regresa Nacho Ramírez, que andaban con 39, Luis Guerrero y Luisito, el del trombón. Llegaron aquí, ensayaron y se van a México. Entonces dice, si tú te vienes, le dije, pero en ese tiempo René andaba con ellos, René el bajista. Andaba con 39.4, pero él se regresó como 6 meses antes y armaron la Quinta Visión. Le dije, ¿y qué onda con René si es el bajista de 39? No, dice, es que René ya tiene el grupo de la Quinta Visión con Guillermo Dávalo. Entonces, si tú te vienes al bajo, pues ya la armamos. Y dije, pues órale. Entonces le digo a Sergio, pues yo también me voy. ¿Cómo que te vas? Le digo, pues se va Octavio, se va Jaime y me voy yo. Entonces nos venimos. ¡Oh! Dice, fuiste por Carlos y se los llevó a ustedes. Entonces llegamos aquí y pues ellos buscaron más gente y se fueron a Culiacán, ¿no? A seguir con el grupo eran los Neri, Sergio Galvez y Toño Neri, ellos, que los conocen muy bien. Sí. Y total, regresamos aquí a Guadalajara
Y ya me citaron ahí en la casa de Willow, el guitarrista. Sí. Y dijimos, a ver, estaban todos, Larry, estaba Ariel de los teclados, estaba José Luis Zúñiga, Willow, Carlos Híjar, ya nos reunieron a todos. Pero para eso Octavio ya había estado con 39.4. Octavio García y Luis Guerrero fueron los primeros metales de 39.4. ¿Entiendes? Y total, ya Octavio hace cuenta que regresó a 39. Él no se quiso ir a México porque él estaba estudiando aquí en la carrera de contabilidad, pues. Y total, nos juntamos en la casa de Willow y dice, a ver, vamos a hacer algo. Estos son los temas que vamos a tocar. Me dijeron, estos temas, sácalos. Los vamos a ver la semana que viene. Y vamos a dar una ensayada. Si suena, seguimos. Si no, cada quien por su lado. Ahora le dije, de acuerdo. Entonces me acuerdo que me dieron la canción de Yotex de Buddy Miles. Y otras 2, 3 temas, no me acuerdo. Y pues yo me puse a estudiar, así que tenía una consola y los discos, ¿no? Y llegamos al ensayo y sonó bien suave. Es eso. La de Buddy Miles, Yotex. Pues todo escrito, digo, para ellos, yo no sabía nada de música. Nosotros, Willy y yo, nos metimos a estudiar a la escuela de música en el 74. Esto te estoy hablando del 71. Entonces dice, oye, pues suena suave, a ver la que sigue. Pues yo la traía bien puesta. Y los metales, pues ellos leyendo y todos ya sabían, pues ya, o sea, y ellos así ya traían los temas puestos. ¿Y qué suena? No, pues ¿saben qué? Nos vamos, nos ofrecen en CBS ir a grabar un disco, un LP, pues, que tenemos, sí, en el 71. Eso fue antes de Avándaro. Entonces ya nos hablan y nos dicen, ¿saben qué? Ya tienen fecha de grabación, era como octubre, algo así. Porque Avándaro fue como en septiembre. Entonces estábamos ensayando y luego dice Larry, ¿saben qué? Me voy a Avándaro. No te vayas, Larry, pues estamos estudiando para irnos a México a grabar. Y hasta eso ya teníamos un otro evento, fíjate, ya estábamos tocando aquí. Y se fue. Y se fue con el Servando. Se fue en el peyote, un peyote que tenía el Servas. Y total, se van, no te vayas. Porque hubo algo bien curioso, no sé si se lo ha platicado Larry. Cuando nos hablan de México, estábamos ensayando y nos dicen, a ver pues, pásenos los nombres de las canciones. Y nosotros sin tener los nombres de las canciones ni nada. Estábamos apenas poniendo los temas. Y dice Larry, a ver, ahorita les pasamos los nombres. Y Larry los inventó los nombres, los títulos. Y sobre los títulos hicimos las canciones. ¿No les ha platicado eso, Larry? Sí, algo comentó, ¿no? Así, fíjate. Entonces, sobre los títulos de las canciones, hicimos los temas. Porque ya traíamos varios temas. Que así, que y que el otro. Y ya traigo esta idea. Y estábamos armando las canciones. Y mandamos primero los títulos y sobre los títulos hicimos las canciones, ¿sí me entiendes? Y total llega Larry después de Avándaro y nos fuimos. Ajá. Ahorita me recordaste inmediatamente cuando colaboraba en Radio Universidad de Guadalajara y con siempre rock mexicano y llevábamos LPs y poníamos, y cuando llevé el de ustedes 39.4, recalqué algo que ya me han dicho, pero lo quiero volver a comentar, es de que venía el crédito compositor en una pieza, el baterista. Sí, José Luis Zúñiga. Eso, perdón, maestro, ¿sí? Pero fue motivar, comentar algo, un motivo para comentar algo en el programa sobre que no era común que un baterista compusiera. Ahora, les voy a comentar algo. José Luis Zúñiga, el baterista, enseñó a tocar las primeras piezas a Willow, el guitarrista. José Luis Zúñiga tocaba la guitarra, el baterista. Sí, sí. Él tocaba la guitarra. Él empezó con los Gibson Boys como guitarrista en la zona. ¿Sí me entiendes? Y él sabía algo de guitarra y entró como armonista allí en los Gibson Boys. Sí, cómo no. Que fue el primer grupo de aquí de Guadalajara como rockero. Pues, pesadillo, en el buen sentido. Sí, con Javier Reyes y todos ellos, ¿no? Total, él sabía algo, tenía nociones de guitarra. Pero para hacer ese tema, faltaba un tema, porque ya teníamos 9 temas, pero faltaba uno. Y creo que se llama Ciudad Express, ¿verdad? Sí.
Ciudad Express. ¿Ciudadano o Ciudad? Ciudad Express, el otro era Express. Ciudadano Electrónico. Electrónico, ya. Ciudad Express. Entonces, faltaba un tema y luego, pero ya estábamos en el estudio. Oye, pues falta un tema. Ay, pues que Ciudad Express, y no lo habíamos hecho. Entonces dice Luis Zúñiga, dice, ¿saben qué? Yo tengo una idea, a ver, vamos, y luego ya empezó Larry, vamos a bailar con Lupe, y vacilando ahí todo, y Carlos escribió el tema allí de volada, a ver, vamos a darle así, en un ratito hicimos el tema y se grabó, así fue, pero ya era el último que nos faltaba, ya estando en CBS, y allá estando en México, y fuimos a varios canales de televisión, lo que había en ese tiempo, tocábamos en la Alameda, duramos una semana, incluso me acuerdo llegamos al Hotel Sevilla, allí cerca del Monumento a la Madre, allí nos hospedaron una semana. Fíjate, en ese tiempo las compañías te buscaban a ti para que fueras a grabar. Nos pagaron todos los gastos desde aquí, desde Guadalajara, en el tren que salía a las 8 de la noche, aquí el tren que iba de el Pullman y la Ciudad de México. Pues toda la noche nos fuimos en el bar, ¿verdad? Ahí cotorreando y todo, ¿no? Llegamos allá a las 8 de la mañana al Hotel Sevilla, al estudio de grabación, y así hicimos varias alternamos con un chorro de grupos allá con el Three Souls en Mimá, con el grupo Enigma, los de ese tiempo, en la Alameda hacíamos conciertos, y luego íbamos a grabar, y llegábamos al hotel. Nos pagaron una semana ya todo, viáticos, hospedaje, alimentación, y nos regresamos en tren, ¿verdad? O sea, pero la compañía te pagaba todo, ¿me entiendes? Y en ese año del 71 salió el disco. Y así fue como seguimos. El maestro tiene una cronología muy exacta referente a la historia del rock en Guadalajara y bueno, como parte de ello, los grupos en el cual estuvo. Pues un excelente grupo, el 39, junto con los otros, por ejemplo, ahorita que menciona, alternaron con Enigma, los dos de la misma compañía. Sí, de CBS. Y algo también de lo que dice ahorita, continuando el maestro, pero el motivo de por qué empiezan a tocar con músicos de otro género, porque en realidad a lo que está platicando y muchas veces desconocemos, tenían todo, maestro. Pues sí. Les ofrecieron todo. Sí, era mucho, o sea, te daban la facilidad, o sea, la compañía te buscaba, ¿me entiendes? O sea, mira ese grupo, hay que traerlo a grabar, o sea, pero era el auge pues del rock, ¿verdad? Sí, y era la época. Pero las compañías también tenían cuidado en seleccionar, ¿no, claro, maestro? Sí. O sea, acordémonos y como mis hijos si me oyeran decía otra más, pero la caja ofensiva Pop 71 del LP de la compañía de CBS. CBS, pues había varios grupos, me acuerdo uno de los que los Moscas, Roy ¿no? Family, Las Moscas, Roy Family, Ramos, sí, que ellos eran una familia, era un señor y sus hijos, e interpretaban su pieza más conocida fue Imagina, Mi Dulce Señor, una interpretación, luego los Dinners, La Piel, donde estuvo León Chávez Texeiro, de donde salió León, 39, sí. O sea, un excelente set de rock mexicano, sí. Todos tenían algo en especial. Sí. Entonces, realmente, repito, lo tuvieron todo. Y también otra buena, maestro, para que vean con quién andaban también. Sí. Ellos están en la lista de discos sencillos de ska de los Skinhead como vuelo, pero la de Jamaica Ska con los Yorsis. Los Yorsis está dentro de la colección que ellos realizaron para tener una parte histórica de otro género que tiene que ver con el rock. Con los Yorsis, era Alejandro y Enrique en ese tiempo, nomás que se separó Alejandro porque ellos bailaban en los programas de los años 60, cuando era blanco y negro, y hacían piruetas. Sí, y ellos fueron los que iniciaron con el ska. Tocaron La Familia, se llamaba. También. La Familia, Jamaica Ska, Jamás. Ese tipo de éxitos tuvieron ellos. Incluso ellos grabaron la de Estremecete. Tienen varios discos, los Yorsis. Sí, fueron famosos en su tiempo. Y ellos
su presentación, bailaban, cantaban, hacían piruetas. Sí, cómo no. Tipo circo, uno por otro, se pasaban Sí, por sí, allá. sí. Y en Ecuador, a mí me platicó Alejandro Malpica, se separó Enrique de los Yorcis y él quedó como Alejandro Malpica, el ex Yorci, el Yorci Alejandro Malpica. Órale. Porque tuvieron un accidente en Ecuador, en una avioneta, despegó la avioneta y tuvo algo y se desplomó, pues, pero apenas iban levantando el vuelo. Y Enrique quedó mal de una pierna y ya no pudo caminar bien. Incluso cuando estuvimos en la Ciudad de México, estuvimos 2 meses en el Holiday Inn Zona Rosa, se llamaba el circo, el lugar. Allí fue Enrique a ver a Alejandro Malpica como show. Sí. Y Alejandro lo invitó a cantar con él y cantaron los dos. Pero él renqueando, ¿sí me entiendes? Ya. Y ven, Enrique, y pues a fuerzas, más que querer Por cantar, voluntad. no, yo no, vente. Y lo subió y me tocó acompañar a los Yorcis. En ese tiempo estaba José Luis Zúñiga en la batería, ¿no? Y otros músicos y metales y todo. Entonces yo estuve con Alejandro Malpica del 77, parte del 77, de mediados del 77, todo 78, anduvimos año y medio en gira en toda la República Mexicana. Estuve en Monterrey un mes, íbamos a Culiacán, al Hotel Ejecutivo, Tampico, Acapulco, 3 meses y medio en Acapulco, México, en la Ciudad de México, Holiday Inn Zona Rosa. Era padrísimo andar viajando, ¿no? Porque se trabajaba en ese tiempo de lunes a sábado. Y todos los lugares donde llegábamos así de gente, o sea, siempre había gente lleno. Como que había mucho movimiento, ¿me entiendes? Y total, ya en el 70, pues allí, digamos, ahí tocábamos baladas y de todo lo que ellos tocaban, Sí. ¿no? Después ya, en el 79, me voy con Penélope, una cantante. Nos fuimos a Costa Rica un mes al Hotel Cariari. Íbamos a hacer una gira de 6 meses, pero estaba la guerra de Somoza en ese tiempo. Sí, Centroamérica. Entonces ya no pudimos continuar la gira. Nos llevó en ese tiempo Walter Vallejo, que era un representante que manejaba todos los grupos de artistas. Entonces, de allí nos dijimos, ¿saben qué? No podemos continuar, tenemos que esperarnos un mes, pero por lo pronto regrésense a México, a Querétaro. Entonces nos tuvimos 15 días en Querétaro, después, ¿no saben qué? Ahora a Monterrey. Total, luego nos fuimos al Acapulco 2 meses al Holiday Inn. Esto, maestro, coincide con el truene del rock, de los lugares del rock, o vino después, ¿cómo la Lo que relación pasa, fíjate que, bueno, siempre el rock siempre fue como muy satanizado. Después de lo de Avándaro, sobre todo el PRI, pues, estaba en contra. Lo que sacaron en Televisa fue lo peor, ¿sabes de cuenta? Que satanizaron lo que es Avándaro. Claro que hubo droga, hubo encueradas y que gente... Pero nomás sacaron lo peor, ¿me entiendes? Pero en general estuvo, digo, a lo que yo oigo de toda la gente, pues fue un concierto normal, ¿me entiendes? Pero satanizaron al rock. Sí, sí. Y la verdad, nosotros tocábamos mucho, era pocos los lugares donde tocábamos, porque casi no había donde tocar. Más bien andábamos tocando en graduaciones, porque siempre alternábamos con las orquestas, Ahí, o bailes sí. particulares. El maestro menciona ahorita la situación que también podemos calificarla como represión. Sí, sí, era una Fue una represión en el contra el país. rock. Por eso nos metimos a trabajar en hoteles. Empezamos a trabajar en hoteles porque ya no había mucho espacio, ya no había muchos lugares donde tocar, pues. Hoyos funky o lo que sea, como se llamara, pues, ¿verdad? Entonces nos metimos y ya estando allí trabajando en el Hilton, que era en ese tiempo, la Rondalla se llamaba el lugar, como grupo de baile, 39.4, pero ya sin metales, pues los metales se salieron Sí. en el 75. En el 75 se quedó de vocalista Carmen, Exacto. que Un saludo a Carmen. eran vocalistas Larry y Carmen, duramos así como 2 años, eran los 2 vocalistas de la banda. Entonces Larry se va a estudiar a Estados Unidos y se queda Carmen como vocalista. Entonces Carmen se queda y seguimos así el grupo. Y Carmen se casa con Miguel Ochoa y se sale del grupo, se va con la fachada, con Miguel, claro. Y entra Mari, otra cantante. Y aquí un reconocimiento, Sí. y mire, qué bueno que dice el maestro Mari, el reconocimiento a las mujeres tapatías que anduvieron de vocalistas
principalmente coristas de grupos de rock. Sí. Son ellas las primeras que tienen que ver. Yo recuerdo y eran pocas, pero sí eran muy conocidas. Inclusive había una de Cantarranas que fue Nieves, hermana de Javier, el vocalista de La Corte. Entonces también está Carmen, está la que acaba de mencionar Mari, el maestro. Beverly también. Beverly también, Ajá, sí, exactamente. también entra después con 39. En ese tiempo yo me voy con Alejandro Malpica y Luis Zúñiga, que también ya estaba en 39 otra vez. Estábamos ahí en el Hilton tocando. Y el Servando se va con el Javis a la Revolución en la onda grupera. Entonces es cuando Servando en el 77 se va con la Revolución, con el Javis. Y yo y Zúñiga nos vamos con Alejandro Malpica a acompañarlo, año y medio. Y Mari se va a Estados Unidos porque ella tenía las dos nacionalidades, porque traía un tumor aquí así. Entonces se fue a operar el tumor, que era necesario que ya se lo operaran. Siempre se tapaba con el pelo, se tapaba un tumor cantaba muy padre, Mari. No te he dado grabaciones, ¿verdad? No. Tengo grabaciones con ella muy padres, ¿eh? Ahí está la de Car Wash en esa grabación. Sí. Aquí también. Ajá. Otra palomota al maestro Salles, porque para mí en lo personal es el único, con todo respeto a todos los demás, pero el único que conservó todo tipo de material, de sonido, fonos, fotografía, tiene todo un archivo. Gracias a él hay cosas muy interesantes, tanto visuales como auditivas. Entonces, fueron bien recibidos en estos lugares, ajeno a los hoyos funkis, que en Guadalajara eran casinos. Hoyos funkis eran la capital, se los puso el escritor de La Onda, pero ustedes forman parte de esa nueva generación entre rock, lo que me menciona el 39, y otros grupos en otro estado, en otro momento, otras gentes. ¿Son bien recibidos? Sí, bueno, lo que pasa es esto. Haz de cuenta que nosotros traíamos ya, después de que se salen los metales, empezamos a sacar la onda progresiva. Tocábamos Premiata Forneira Marconi, tocábamos Génesis, tocábamos Triumvirat, tocábamos Emerson Lake and Palmer, tocábamos ese muy progresivo, ¿me entiendes? Y muchas composiciones originales que estaban así muy progresivas. ¿Y eso tocaban en esos lugares? En los eventos. Pero cuando nos vamos ya a trabajar a hoteles, tuvimos que cambiar el repertorio. Perfectamente. Lo que se estaba oyendo. Claro, música ya era cuando empezó la onda disco y la onda más comercial. El bumping, el jazo. Empezamos a tocar lo comercial, lo que se oía en el radio, porque íbamos a tocar en un lugar donde había un show y nosotros éramos el grupo de baile. Imagínate tocando Triunvirato, Premiata. Nos corrían, ¿verdad? Entonces tuvimos que adaptarnos a ese tipo de música. Ahí lo acaba de decir el maestro, adaptación. Adaptación. Entonces ya de traer la onda progresiva y acá todo acelerado y lo que tú quieras, hacíamos muchas composiciones con compases compuestos, o sea, cosas muy progresivas, que eso no lo podías tocar en un evento. De ese tipo, ¿no? Ajá. Entonces ya empezamos a hacer más comerciales. Claro, no perdiendo nuestra esencia de finos, o sea, de bien tocado todo, lo que tú quieras, pero lo que se oía que la gente estaba escuchando. Tenías que adaptarte, ¿me entiendes? Para poder seguir tocando. Y se acompañaban entre grupos que se involucraron como a la revolución, como esos grupos de esos, ¿no? Inclusive hasta andaban greñudos, yo me acuerdo, Indio, Los Solitarios, tenían imagen de ese tipo, pero andaban en la onda de la balada. La onda grupera. Grupera, balada, etc. Así mero. Incluso nosotros, pasó algo bien curioso. Grabamos en CBS, entonces dijeron, pues está muy bien su disco, pero esta música en México no pega. Necesitamos que graben, nos dijeron, covers. O sea, éxitos de Estados Unidos que los graben ustedes, los adapten aquí y en español. Pero nosotros traemos la onda de, nosotros cómo vamos a tocar covers si nosotros traemos piezas originales y queremos grabar original.
Total, nos ¿cómo se dice? Nos Sí, congelaron. sí. Nos congelaron 4 o 5 años y no pudimos grabar ya. Y se da ese Arreglos. movimiento, maestro. Ustedes también pertenecen a ese movimiento. Sí, y después que empezamos a componer en español, pero ya no grabamos. Pero también eran en español, pero traíamos una onda muy sofisticada, pues musicalmente. No eran sencillas, pues. Como que nos gustaba mucho lo difícil, pues. Interpretación difícil. No Sí. se dejaron llevar por las compañías, ¿no? Sencillito, de un tonito y no. Que esto y pues cosas que decía, aunque se eran en español, pero no tenía nada de comercial, digo la verdad. O sea, tenían mucha riqueza musical, por decir, muchos cambios y acordes. Pues no, eso no es comercial, aunque fueran en español, ¿sí me entiendes? Pero nunca lo grabamos. Incluso ahí tenemos grabaciones, Sí, ¿no? sí. Tiene, eso. por ejemplo, Voyagers. Sí, El maestro tuvo muchos proyectos muy interesantes. sí. Por eso también se han convertido, pues son músicos de tiempo completo, de vida completa, de todo, o sea, realmente, ¿no? Sí. Y aquí voy a recalcar algo que dijo el maestro y que tiene mucho que ver con lo que se dio. Eran obligados a interpretar canciones que eran éxitos en Estados Unidos al español. No, Los- pues traíamos otra idea, ¿no? O sea, no, ¿cómo vamos a grabar eso si nos tocamos Chicago y nuestras composiciones eran de ese tipo, pues todo lo que hacíamos, ¿me Y entiendes? era la vibra del rock. Y era Eso lo que sí, sentíamos, pues exacto. éramos como... Ahora, a lo mejor se puede decir que nacimos en el país equivocado porque nos gustaba la música equivocada, nos gustaba lo de Estados Unidos, lo de los ingleses, o sea, nos gustaba Blood, Sweat and Tears, Chicago, pues aquí no, o sea, aquí pues es otro, a lo mejor las baladitas y ese tipo de música sí pegaban, pero lo que traíamos nosotros era como diferente a lo que puede pegar en México, ¿no? Tuvo que ver mucho también, o sea, eso que escucharon previo antes ustedes como jóvenes, al llevarlo a una grabación de ustedes mismos. Sí. O sea, tenía el objetivo. Traíamos ¿no? toda esa influencia, pues, de esos grupos, ¿no? Pero traían también el propósito porque compusieron Sí, sus propias eran composiciones, o sea, era Y diferente, o sea, y muy bien hechas, pues, si Sí. te pones a oírlas, están muy bien hechas, ¿no? Para ese tiempo, estamos hablando del 71, casi 55 años, ¿no? Sí, sí. Y la verdad están muy bien hechas para ese tiempo, y están bien formadas, bien estructuradas, ¿verdad? Para ese tiempo. Sí, sí. Ya te digo. Y después, maestro, ya cuando, por ejemplo, platíqueme de Constelación, Ah, ok. porque ya el material que nos facilitó el maestro, viene gente, y a mí hay dos que me llamaron la atención, ahora que nos roló, pero uno es, y fue en plática, Linda Vera. Ah, sí. Todo esa, hasta Baby Batis, Ajá. pero Baby Batis era, ahora sí también no se transformaba, sino que era Baby Batis, pero tocando piezas de moda para esos lugares. Éxitos de ese tiempo en Éxitos. español. Sí, Exactamente. lo que pasa, después de que me voy con Penélope, regreso aquí y me encuentro a Mario Romero, guitarrista. Oye, ¿qué onda? No, pues voy llegando de gira y ¿qué planes tienen? No, pues nada, oye, pues ¿por qué no hacemos Constelación otra vez? Fíjate que ocupan un grupo para acompañar artistas en el Hotel Fénix, estoy hablando del 79. Maestro, también tenían la facilidad por las compañías de los hoteles invitarles a hacer eso. Sí, o sea, Apoyaban. es que digamos ellos, en ese tiempo el sindicato era el sindicato, ¿me entiendes? O sea, había, digamos, el sindicato tenía acaparado todo y si, por ejemplo, el Hotel Fénix decía, ocupo un grupo que me acompaña a mis artistas, que yo traigo cada 15 días, viene un artista 15 días. Entonces me dice Mario, oye, dice, están solicitando un grupo, pero para digamos, entrar allí, necesitabas tú ser lector. Porque un artista te llega un lunes en la mañana y te llega con los papeles. Cada quien, aquí está tu partitura del bajo, la batería, la guitarra y teclados, ¿verdad? Por decir. Entonces, márcale, 1, 2, y sale la primera, la 1, la 2, la 3, primer show, segundo show. Pero a la primera, cuando mucho 2 veces, una pasada, ¿me entiendes? ¿Por qué?
porque tú ya traes el conocimiento de la lectura. O sea, afortunadamente nosotros, por ejemplo, cuando empezamos a tocar, nosotros ya tocábamos Chicago, Blood and Tears, Buddy Miles, todo eso, sin saber nada de música. Y nos decían los metales, ¿cómo tocan esto si no saben música? Y nosotros lo hacíamos de oído, sacábamos todo. Entonces ya en el 74 nos metimos a la escuela de música, sacamos la carrera de música. Terminamos la carrera, Willy y yo, más otros alumnos, pues. Terminamos la carrera y ya teníamos los conocimientos. Yo me voy con Alejandro Malpica y yo escribía los metales porque traíamos metales. Entonces yo entro con Alejandro Malpica como director del grupo y yo escribiendo los metales. Incluso con 39 pues yo escribo los metales, ¿verdad? De la rola, de lo que tocamos, ¿verdad? Porque Luis, no, tengo mucho trabajo, tú escribe, entonces yo escribo, ¿verdad? Y yo escribo los metales de 39, pero gracias a que aprendí música, ¿verdad? Después anduve con mucha gente, con Manuel Cerda, con Pepe Hernández, yo les preguntaba, oye, es esto, porque son buenos arreglistas. No, mira, hazle así, hazle acá. Y Pepe Hernández escribe con guitarra y hace unos arreglazos de orquesta y todo eso. Me decía, mira, escribe así, aquí, hazle allá. Y con guitarra, y pues yo con guitarra escribo todo lo que escribo, ¿me entiendes? Entonces, haz de cuenta que ya en el 79, volviendo a Constelación, Sí. entramos al Hotel Fénix a acompañar a artistas. Allí nos tocó acompañar, llegaba el artista el lunes, en la mañana ensayábamos los 2 shows, de 1 hora cada show, y en la noche a tocarlo ya, durante 15 días se toca. A los 15 días llegaba otro artista con sus papeles, aquí están, un ensayo en la mañana y en la noche ya tocando los shows, ¿me entiendes? Maestro, el tener partituras ayuda, o bueno, da la lectura, vamos a decir así, la lectura. de lo que tienen que hacer. ¿Cualquiera puede estar facultado para esto? Sí, pero también la partitura, si tú la lees, pues la lees lisa. Tienes que darle el sabor a cada, por ejemplo, te dice allí, o X. Tú estás leyendo notas, pero si es balada, si es rock, si es cumbia, si es salsa, si es cha-cha-cha, si es lo que sea, mambo, tienes que darle el sabor. Fíjate, yo cuando empecé en el rock, a mí me daba, decía, tocar cumbia, eso es degradante para mí como rockero. Sí, de veras. De acuerdo, maestro, estoy de acuerdo con Yo eso. lo viví con la Orquesta Continental, yo allí tocaba cumbias. Y una vez alternamos con los Spiders. Y yo ya conocía a los Spiders, estoy hablando de los 60. Y yo escondiéndome tocando cumbia porque no quería que mis cuates me vieran tocar cumbia. Como si era para mí lo más feo, de veras. Sí. Pero ¿sabes qué? Después aprendí que para tocar una cumbia no es fácil. Tócate un cha-cha-cha, tócate un mambo, tócate un danzón. Eso lo fui aprendiendo porque me decían, a ver, tú eres músico, si eres músico tienes que dominar la música, no nomás el rock. Entonces yo aprendí a no demeritar, o cómo te puedo decir, a degradar ciertos, por ejemplo, un danzón. Tócate un danzón, dale el sentido a un danzón, dale el sentido a una salsa, dale el sentido a un cha-cha-cha. Cada género tiene su manera de interpretarse. Y yo eso lo fui aprendiendo a través del tiempo y le di su valor. Y a mí, que tocas cumbia, sí toco cumbia, sé cómo se toca la cumbia, porque nos tocó acompañar a Linda Vera, la reina. Platíquenos de eso, maestro, cuando llegan muchachitos, a ver. A ver, acompañamos a Baby Bate, da mucho de gente, ¿no? Ahorita hablamos de eso. Pero llega Linda Vera, la reina de la cumbia, la pollera colorada, llega la señora allí, a ver, aquí están los papeles, ¿verdad? Pues cada quien, y luego, me dijeron que ustedes son muy buenos, que tocan hasta jazz. No, pues sí, acá, creyéndonos muy acá, muy buenos. Y total, ¿qué resulta? Que nos dan los papeles, y empezamos, sale la 1, borinqueño, quién sabe qué, a ver, eso no suena. A ver, esta. ¿Quién les decía eso, maestro? Linda Vera, la señora, allí, sí. allá al frente, ensayando para allá en la noche tocar los shows. A ver, esta, una bien sencilla, cumbia. A ver, eso no es cumbia, así.
A ver tú, empieza tú. La batería, el ritmo, así. Ahora tú, el bajo. No, dale así, mira, más acá, más jaladito. Mario acá Romero con sus arañotas y jazziste y ¿verdad? No. Sencillito. A ver, no, hombre, al rato sonaba. Y la pollera colorada. Ajá. No, hombre, era un ambientazo. Nos enseñó a tocar cumbia a la señora. Ahí te das cuenta de que si eres músico, tienes que tocar todo. Y fue cuando yo valoré a todos los géneros de música. Ahorita todavía hay rockeros que dicen, tocar cumbia, eso es lo peor. No, a ver, tócate una cumbia bien, tócate un cha-cha-cha. Dale el sabor al cha-cha, tiene su manera de tocarse. Después, afortunadamente, después de toda esa época que acompañamos a un chorro de gentes, artistas de ese tiempo, a Magda Franco, Ana Karen, Linda Vera, Baby Batis. A ver, Baby Batis, no sé si ya oíste el disco. Pues, nosotros teníamos algo que habíamos comentado como equipo, que eso es lo mejor de lo que todo fue bueno. Sí. Pero oír a Batis, a Baby Batis, acompañada por ustedes, interpretar piezas para otro público. Otro género. Que también tiene ella que aprender a tener ese sentimiento. Tuvo que adaptarse. Si quieres tocar en estos lugares, porque allí era de lunes a sábado. Si quieres hacer show, no vas a tocar puro rock and roll, ni blues, ni nada. Aviéntate un blues, dos, tres rock and rolls, pero tienes que tocar los éxitos del momento. Y si la ves, allí está cantando lo que se estaba oyendo. Eso venía diciéndole a Pepe, que precisamente, y lo hacen bien, maestro. Y lo hacen bien, se adaptó. Estas manos yo aprendí a beber agua. Fui gorrión que se quedó preso en tu jaula. Como lo que pasó con ustedes. Sí, nos tuvimos que adaptar al tiempo y a la época si quieres trabajar, ¿verdad? Si no, pues sigue tocando tu rock y allá de vez en cuando. Y a ver cómo te va. Y no pasas de ahí, ¿verdad? Está bien, cada quien, y hay gente que es feliz y muy respetable, cada quien, ¿verdad? Cada quien lo piensa Pero yo, como anduve allí, después anduve acompañando a más gente, ¿me entiendes? Me tocó acompañar a Yoshio, no sé si... Sí, cómo no. Me tocó acompañarlo aquí. Por cierto, Yoshio, maestro, fue vocal de un grupo balada rock de los 70s, nomás no me acuerdo el nombre, cómo se llamaban, pero... Ay, ahorita a ver si me acuerdo. Cantaba muy suave, ¿eh? Sí, pero cantó rock Yoshio. Su primer grupo... Fíjate, fue rockero. Fue rockero también. Es que se encontraron, maestro, pero aunque a veces no sabía que eran fulano, mangano, de rock, o sea, sí se encontraron. O sea, mucho músico y como capital también la ciudad de Guadalajara acompañó, ahora que hemos estado haciendo esto, a mucho músico, de los que voy a repetir la palabra, de los que salían en Siempre en Domingo, de los que salían en la tele. Sí. A nosotros nos tocó participar en Siempre en Domingo, aquí en la Concha Acústica. Ah, ya. La CBS fue en el 71, vino Raúl Velasco a la Concha Acústica. En ese tiempo grabó también Manuela Torres. En el tiempo que grabamos nosotros, grabó Manuela Torres. Cuando nació ella, cuando salió como cantante, Manuela, su primer LP, lo grabó junto con nosotros. Y Enigma y varios grupos. Y vinieron aquí a Guadalajara, hicieron el programa Siempre en Domingo en la Concha Acústica. Esta foto es de ese tiempo, de ese concierto, ¡Órale! En la Concha Acústica, ¿me entiendes? Y nos presentamos nosotros. Desafortunadamente a Manuela Torres no le fue bien, porque la raza, aparte de que nos presentamos... Hay una anécdota de eso. Sí, a mí me tocó ver, tocamos nosotros y por la raza prendida, la raza de aquí es muy pesada, ¿no? Y sale Manuela Torres y
empezaron a jitomatazo en programa de Siempre en Domingo. Imagínate, pues es una quemada para Guadalajara, ¿no? A nivel nacional. Eso, buena observación para Guadalajara. Sí, Totalmente. porque la raza era muy pesada aquí. Muy cerrada. Aferrada. Rock, queremos el rock, está bien. Sí. Y les meten a Manuela Torres, acá su rollo. Pues nomás no gustó. Pero eso yo lo viví junto con la banda 39.4, fíjate. Entonces, pero a través del tiempo, pues uno ya anda de rockero y el rock y arriba el rock, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Pero el tiempo te va enseñando que si quieres ser músico, es mi punto de vista y muy respetable. Hay gente que dice, no, yo toda la vida quiero rock. ¡Qué bueno! También. Pero cuando quieres andar a otros niveles, acompañando gente aquí y allá y todo, pues tienes que prepararte, leer música y dominar los géneros de música. Y pues yo no dominaré todo, pero muchos sí domino la mayoría. Maestro, y esa gente que acompañan, ¿cómo son? ¿Cómo los considera así? Porque eran los artistas del momento. Sí, claro. Así, pero al ser ustedes músicos que los acompañaban, les daban sus notas y todo ese rollo, pero ¿cómo eran ellos como personas? Todos siempre sencillos, buena onda. Desde que llegan a ver, mis hijitos, Linda Vera, pues ya una señora, no sé, 60 años, y nosotros de 20 y tantos, y a ver, y allá la señora ya grande, pues. Pero bien, a ver, mis niños, y a ver, con esta rola, a ver, no, espérense, eso no. Y tú no me le decís tanto, de sencillito, pero en buen plan, órale, y al rato suena, pero en buen plan, nada de que, no, a ver, no me le estás dando mal o no, sin ofender, sin nada. A ver aquí, y normalmente siempre terminábamos los shows ya a las 2 semanas, todos agradeciéndonos, las cantantes, Gloria Lazo, todos. Oye, es que padre, fue una experiencia muy padre con ustedes, porque a veces sí nos daban chance de meterle más, pues, yacear y, ¿sí me entiendes, lo que trae uno? ¿Quién formaba Constelación, maestro? Estaba Mario Romero, guitarra, Mayito, Mario Martínez, baterista. En ese tiempo estaba Andrés López Mayito. Amaral. Andrés López Amaral, que él duró un tiempo con los Gibson Boys, era tecladista. Nacho Ramírez y yo en el bajo. Nacho en la trompeta. Nacho era el trompetista. Porque si unos trompetazos, pues es que Nacho era bien bueno, señor. Sí. Nacho no quiere ya salir de su casa y muy Sí. respetable también. Sí, pero Nacho era el trompetista. Muy bueno, ¿verdad, Que maestro? fue parte de 39.4 También. y fue parte de Bandido. De Bandido. Y que vienen de allá y luego ya fue cuando formamos Constelación. Pero en Constelación también se adaptaban, ¿verdad, maestro? O sea, pero y había unos trompetazos Sí. muy buenos. Sí, Sí, trae suenan mucho muy bien. Chuck Mangione, tocaba Nacho. Y sí, y después de Constelación, pues ya seguimos, otra vez nos reuníamos con 39. ¿Cuánto tiempo duró Constelación, maestro? Del 79, 80, 81, en el 82 se inaugura el Fiesta Americana, el de la Minerva, en 1982, y se abre un lugar que se llamaba el Estelaris. ¿Te acuerdas? Muy común. Entonces, vienen a oírnos del Fiesta Americana y nos dicen, queremos que se vayan al Estelaris, porque ahí presentaban artistas jueves, viernes y sábado. Venía el tiempo de Gualberto Castro, los Plates, nos tocó alternar con los qué Plates, buena onda. nos tocó alternar con Raúl Vale, con María Victoria, puras artistas de ese tiempo, pues. ¿sí Doña me María entiendes? Victoria. O sea, todo eso. Éramos nosotros el grupo de baile y ellos eran los artistas, pero trabajaban 3 días. Entonces fueron a la Aranzazú y nos oyeron tocar y nos dijeron, queremos que se vengan al Estelaris. Entonces le dijimos, no, pues aquí tenemos planta. En ese tiempo, fíjate, en ese tiempo el Factory nos daba el sueldo 7 días, te pagaban 7 días. Te daban prestaciones, te daban seguro social y te daban vacaciones y aguinaldo. Así era, y sueldos bien pagados. En ese tiempo se pagaba muy bien. Y el Factory de la Aranzazú era el mejor lugar pagado de Guadalajara, de todos los hoteles, que se ganaba muy bien, era buen sueldo, no sé cuánto, pero era el mejor sueldo en Guadalajara. Entonces nos dicen del Fiesta Americana, fueron y nos oyeron, y dice, queremos que se vayan
no, pues no podemos irnos, pues que tenemos aquí el contrato. ¿Cuánto ganan aquí? Pues tanto a la semana. Dice, les vamos a pagar lo mismo, pero ya nomás van a trabajar 3 días, jueves, viernes y sábado, porque los queremos en el Estelaris. Pues nos fuimos. O sea, en vez de trabajar 6 días, íbamos a trabajar 3 días con el grupo Constelación. Y estuvimos un tiempo trabajando en el Estelaris. ¿Qué año estamos hablando? El 82, en el año 82. Y ya de allí, pues seguimos tocando. Me tocó acompañar a Omar Alonso en el Caballo Negro del Fiesta Americana también. A Luis y Carlos, el que era Luis Greco y Carlos Estrada. Eran un dueto. Pues a varias gentes, ¿no? Varias personas allí, artistas. Y después ya hicimos acá la Orquesta Cuerda y Bronce. También estuve en la Orquesta Cuerda y Bronce. En ese tiempo también estábamos con 39.4, nos juntábamos de vez en cuando a ensayar, teníamos eventos. En aquel tiempo, ¿dónde tocaba el 34 que se juntaban? ¿Sí recuerda, maestro, dónde tocaba? El 39, nomás eventos particulares. Era una onda ya tipo, tocábamos comercial, por decirte También. algo, no era nada del original. Ya. Y sin metales. Y teníamos grupo orquesta, si nos contrataban como grupo, íbamos como grupo, o grupo orquesta, invitábamos metales, íbamos grupo orquesta. ¿No te he dado grabaciones de eso? No recuerdo. Te voy a dar. Grupo Orquesta 39.4, ahí estaba Manuel Cerda con nosotros, cantaba Beverly. Otro gran músico. Sí, cantaba Beverly y Beto López y Memo Olivera, andaban a veces los dos, si no era uno era el otro, y andábamos ahí tocando el Willow. Hicimos grabaciones y éramos grupo orquesta. Después hicimos la Orquesta Cuerda y Bronce. Entonces de allí, yo ya estando en la Orquesta Cuerda y Bronce, me hablan de la banda Versátil y les dije a Pepe y a Manuel, oye Manuel, no, vete para allá tienen mucho trabajo, aquí tocamos 1 o 2 veces a la semana. No dejábamos de tocar, pero con la banda eran 3, 4 por semana, ¿me entiendes? Y andar de gira y buen sueldo. Entonces me voy con la banda Versátil. Entonces ya en el 87 me tuve que salir, dejé la música un tiempo, unos años. Ya me dediqué a otra cosa y total, ya regreso en la música en el 93, un tiempecito, y con la Fachada de Piedra, así tocando, y ya hice yo un negocio, y entonces ya no tenía mucho tiempo, dejé algunos años de tocar, tocaba ya de vez en cuando. Maestro, grupos contemporáneos a ustedes en ese género de trabajar en los hoteles y todo, ¿recuerda algunos? ¿Los que trabajaban en ese tiempo? Sí, así como Constelación que hubiera en otros hoteles. Sí, había varios. Deja recordar, pues estaba México 5 de Paco y Tavo. Estaban allí también en el Hilton, ahí tocaban diario. ¿México 5? México 5 se llamaba. ¿Y los músicos que me acaba de mencionar eran de grupos de los 70s? Sí, grupos de los 70s. ¿Quiénes eran de ellos? Paco Villegas era el bajista y su hermano, el baterista. Y luego estaban en el Fénix, alternábamos con los Lamas de los años 79. Estaba Héctor Castro, el baterista. Éramos muy amigos todos en ese tiempo, alternábamos diario con ellos. Y en cada hotel había un grupo, o sea, estaba el teléfono público, ¿no se acuerdan? No, qué buen nombre, teléfono público. El teléfono público era un grupo también de que tocaba así en los hoteles y en eventos, pues, ¿verdad? Y luego estaba también en los eventos, tocaba mucho Pepe Pérez Plazola. Sí suena, ¿verdad? Todos esos eran los grupos, pues, que andaban así tocando y ya tocaban en hoteles. Pero había muchos grupos, no recuerdo ahorita exactamente, pero cada hotel tenía su grupo porque traían artistas, siempre había variedad. Ándele, eso era la variedad. Era la variedad, ajá. Había variedad y el grupo de baile. Sí. Y presentaban, pues, el grupo empezaba 1 hora de show, luego seguía el grupo de baile, otra hora de show y cerrábamos con media hora de música al último. Pero de lunes a sábado y siempre había gente, siempre así. Y viernes y sábado hacían cola para entrar a los lugares.
había mucha vida nocturna pues en ese Sí, tiempo. sí, sí. Era muy diferente a lo que es ahorita, Totalmente a lo que se está viviendo. lo que está viviendo ahorita. Y aquí también voy a comentar la otra parte que se dio en el rock en Guadalajara, porque el maestro ya habla de los 80s. Fue otra etapa de aquel lado y también cambió las personas los jóvenes que iban al rock. Ya no veías mucho adulto. Todo esto es parte de la vida cultural de Guadalajara, pero dentro del rock. Y estos jóvenes que se atrevieron, se aventaron, pero aparte tomaron otro camino sin perder sus raíces, porque hace poco estuvieron en Plaza del Sol, fue mi amigo Chuy Hernández, el tortero, que ya tenía mucho que no lo veía de los 70s, suenan igual o mejor que antes. Ah, mira, pues es muy bueno eso. Fue el comentario que hizo el tortero de aquella generación, y sí dijo, suenan como antes o mejor que antes. Ah, pues muy bueno, ¿verdad? Y Sí. posteriormente, 50 años verlos en Sí. Plaza del Sol y siguen todavía sonando. Sí, y es algo que siempre hemos cuidado, al menos le dice Larry, mira, yo el día que ya no pueda, porque Larry, pues digo, todavía sigue gritando bien, o sea, sigue cantando bien y se echa sus, a pesar de que ya, pues vamos para los 80, pues, está muy bien Larry, dice, Sí. el día que yo no pueda, porque, igual, yo ya me retiro, le digo, y dejamos el grupo porque tú eres la base de 39. Le dije, si tú ya no estás en el grupo, cerramos la página. ¿Por qué? Y el día que porque nosotros siempre fuimos muy delicados en ese aspecto de cuidar la calidad, ¿me entiendes? De que se oiga, y por eso nos gusta venir a ensayar y ver con detalles, de que no se pierda, que digan, esta bola de viejitos, ve nomás, están haciendo el ridículo. No, que nos interesa que se oiga, y sabemos, tenemos ese currículum de tantos años de tocar, que sabemos si se oye bien o se oye mal. Entonces, somos bien delicados en ese aspecto. Entonces, si el día que 39 no se oiga bien, le paramos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no queremos hacer un ridículo que se oiga mal, ¿sí me entiendes? En eso siempre hemos sido bien exigentes, pues, que queremos que se oiga. Y la verdad, y todos me dicen, oye, se oye suave. Le digo, todavía, no, si se oye hasta mejor. Dice, Así yo lo tengo. dicen. ¿Por qué? Porque es lo que estabas comentando el otro día. Si se va con Octavio García, pues ayer me habló por teléfono, él vive en Atlanta, el trompetista. Órale. Oye, dice, me dijo mi hermano que los oyó, no sé dónde, creo que allí en el Francés. Dice que se oyen suaves todavía. Le digo, claro. Y es algo que no se debe de perder. Le dije, claro que no. Tenemos que cuidar. Que no nos digan, nomás, estos ya dan lástima, ¿para qué se suben a tocar, no? Y nosotros no, siempre hemos cuidado la calidad, John. Y de veras. Y nos juntamos a ensayar, a ver, y vemos los detalles y esto y lo otro. Y a la hora de la hora, órale, echarle para que se oiga, ¿me entiendes? Y mientras podamos y tengamos esa energía, pues vamos a echarle, ¿verdad? La verdad. Miren, toda esta repaso a la historia del rock en Guadalajara es sumamente interesante. Y en este programa quiero felicitar a todos los grupos de rock de nuestra República Mexicana, que de una manera u otra siempre hubo rock acústico, grupo, que nos identificamos con ellos como generación de los 70s y de ese gran movimiento. A nuestros brothers de la capital, aferrados, que aún siguen, y ya nada más es tal vez un integrante, etcétera, pero también un reconocimiento a la capital de la República por todos sus grupos de rock, los que se mantuvieron, los que se aventaron el tiro de principio a fin.
Asimismo, a nuestros músicos de calidad de Guadalajara, y repito, Monterrey, Chihuahua, León, Guanajuato, varios países que hubo rock. Y el DF, pues repito, como capital también estuvo muy bien y se han mantenido algunos. Un saludote a Horacio Reni, que se ha mantenido a través, nosotros hicimos un programa, salió aquí, hicimos un programa que surge aquí, precisamente en la Sala del Maestro, y lo menciono por lo siguiente. A sus 80 años aproximadamente, anda tocando en los camiones su rock en la ciudad capital. Otro reconocimiento dentro del rock, otro reconocimiento y otro reconocimiento. Maestro, se les reconoce, se les felicita, tanto a todos nuestros rock and rolleros de la capital, pero fue una dicha haber sido también parte de los que nacieron en Guadalajara, la perla tapatía, la perla de Occidente, y tener tan excelentes músicos sobre nuestros escenarios, y afuera en uno, en otro, pero siempre se discutían, maestro. Y así en su manera de componer, de ser, tanto los de aquel lado como estos de este lado. Sí hubo rebeldes, sí había golpes, sí había defensa del barrio, pero al final de cuentas, esto que acabamos de escuchar es lo que tiene una gran validez para nosotros. También aquellos que hicieron eso tienen parte de esa cultura y por alguna razón estuvieron. Pero maestro Salles, muchas felicidades. Gracias. Y a usted y a todo el 39 y los grupos que estuvo, Constelación, que fue también muy bueno, y pues a su persona, maestro. No, pues muchas gracias, John B. Con mucho respeto a lo que representan en Guadalajara y al Javis, donde quiera que esté. Sí.